Buenos días, qué bueno que están aquí. La verdad es que es una bendición que podamos reunirnos como varones en esta mañana. Y Dios puso en mi corazón, compartía con el pastor, hablar un poquito acerca del papel que Dios nos dio como maridos. ¿Cuáles son las responsabilidades? En el libro de Génesis dice que Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza, varón y hembra, ¿sí? Por igual. Pero nos dio características y nos dio responsabilidades diferentes. Mi papá decía que a nosotros como hombres Dios nos hizo del polvo. Por eso a veces somos medio fríos, somos medio calculadores, somos muy buenos para tomar decisiones, ¿sí? Y a la mujer, ¿de dónde la hizo? La hizo de la costilla. Por eso la mujer es más, se guía más por sentimientos, ¿sí? Entonces, Dios nos dio 4 características o 4 responsabilidades bien importantes como esposos. La primera es ser líder de nuestro hogar. La segunda es ser amante de nuestra esposa. La tercera es ser proveedor de nuestro hogar. Y la cuarta es ser protector de nuestra familia. ¿Sí? Entonces me gustaría en esta mañana hablar un poquito en relación a estas responsabilidades. Aquí este versículo me gusta mucho porque dice que nosotros somos cabezas de nuestra esposa. Pero nos pone un ejemplo muy importante, que es la segunda parte. Así como Cristo es cabeza de la iglesia. O sea, nos puso un ejemplo bien importante de cómo necesitamos ser líder de nuestro hogar. ¿Sí? ¿Y qué implica ser líder? Me gustaría que tocáramos un poquito este tema. ¿Qué implica ser líder? Un líder no es aquel que tiene que imponer su voluntad. No es porque yo soy el líder de mi casa, yo soy la cabeza de mi hogar, yo voy a llegar y voy a imponer mi voluntad, y voy a gritar y voy a manotear. No, no es en ese sentido. O sea, nosotros no podemos tener pretexto de es que, híjole Señor, es que la esposa que me diste no la entiendo, es bien complicada. No, dice en la palabra que la tienes que entender sabiamente, la tienes que tratar sabiamente. Si no la entiendes, pídele a Dios que te dé sabiduría e inteligencia para poder comprenderla. ¿Sí? ¿Para qué? Para que tus oraciones no tengan estorbo. ¿Sale? Ahí hay una condicionante. Tienes que entenderla, tienes que tratarla bien, tienes que amarla, tratarla como vaso más frágil, sabiamente, para que tus oraciones no tengan estorbo. No podemos tener pretexto de que es que yo no entiendo a mi mujer, yo no entiendo a mi esposa. ¿Ok? Otra forma de amar a nuestra mujer es no siendo ásperos. Yo ahí es algo que tengo que reflexionar todos los días, ¿no? No sé si a ustedes les pasa, yo creo que nada más me pasa a mí, pero a veces somos bastante duros, bastante hoscos con nuestras esposas, ¿sí? Les hablamos fuerte, las tratamos a veces como nuestras sirvientas, ¿no? Y no tiene que ser así. Dice la palabra, que el versículo que leíamos, son coherederas del reino con nosotros. ¿Sí? Yo alguna vez escuchaba yo a alguien que decía, yo no quiero presentarme delante de Dios porque nuestra esposa es hija de Dios, así es que Dios también es nuestro suegro. Entonces no quiero presentarme delante de Dios para que me diga, ¿por qué trataste a mi hija de esa manera? ¿Por qué le hablabas así? ¿Por qué la tratabas así? ¿Por qué no le hablabas con amor, con ternura? ¿Por qué no tenías paciencia con ella? Porque a veces somos bastante impacientes. Bueno, yo por lo menos soy bastante impaciente con mi esposa. Entonces, no tenemos que tratarla con aspereza, sino tenemos que tratarla con amor, como vaso más frágil. Ese vaso que tienes que cuidar, que tienes que tratar con cuidado porque apenas lo tocas y se puede romper. No como taza de barro. Exactamente, ¿sí? O de plástico, aquel que tiras. Tu esposa trabaja también, no es tu dinero y mi dinero. Ese es un punto bien importante. Muchas veces los problemas o los principales problemas dentro del matrimonio son cuando hay problemas económicos, ¿sí? O sea, lo que dice Getsé es una realidad. Si tu esposa trabaja, es nuestro dinero. Digo, dependiendo del acuerdo que tengan como matrimonio, ahí cada uno puede platicarlo y ya sea que lo junten o cada quien pague algo, pero no es tu dinero y mi dinero. Y si tu esposa no trabaja, pues al contrario, o sea, es más a mi favor. O sea, tienes que decir, a ver, tenemos esto, debemos esto, hay que pagar esto. Yo muchas veces,
le platico a mi esposa, o sea, ¿sabes qué? A ver, aquí está lo del diezmo, tenemos que pagar esto, esto, esto y esto, a veces no alcanza, entonces, ¿qué sugieres que hagamos? Pues pagamos aquí, pagamos acá, y aquí esto lo campechaneamos. Hacerla partícipe, como dice Getse, de las decisiones económicas. No es porque tú ganes el dinero, entonces tú tomas las decisiones y tú haces lo que tú quieres. Veíamos un poquito en el punto anterior, muchas veces, aunque tú ganes el dinero, tienes que anteponer tus necesidades a las necesidades de tu familia, ¿sí? De tu esposa, de tus hijos. Entonces, sí es bien importante este punto para que podamos realmente cambiar, ¿no? Una forma de no ser áspero con nuestra esposa, de no ser impaciente, es hacerla partícipe de las decisiones, no nada más las económicas, también de la educación de los hijos, ¿sí? Otro papel que Dios nos dio es ser proveedores de nuestro hogar. Yo a veces creo que Dios nos dio un ego a los varones en el cual la forma de sentirnos realizados es a través del trabajo, a través del negocio. Sí, es donde Dios nos ayudó a poder sentirnos alguien realizado, ¿sí? Digo, lógicamente en el mundo, ¿no? Cuando le sirves al Señor, cuando tienes un ministerio, cuando compartes la palabra, yo creo que es donde más Dios nos lleva a lograr grandes cosas. Pero en el sentido de ser proveedores, Dios nos dio ese ego en el cual buscamos la realización en el trabajo. ¿Sí? Cuando logramos algo bueno, cuando logramos un negocio o tener un mejor puesto, un mejor salario, nos sentimos bien con nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, Dios nos manda a que seamos proveedores. Eso no quiere decir que si tu esposa trabaja tú no, y aporta a la casa, no estás cumpliendo con este rol o con esta responsabilidad que Dios te dio. No, al contrario, ¿no? Pero que no sea que tu esposa sea la que trabaje y tú seas el que no aporte, ¿sí? Porque Dios nos manda. A mí hay un versículo en Josué que yo creo que todos conocemos, que me gusta mucho: esfuérzate y sé valiente, ¿sí? Dios se lo dice a Josué 3 veces. Primero le dice, y mira que tienes que esforzar y ser valiente, pero la tercera se lo da como mandato, porque ya en Josué 1:9 le dice, y mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. O sea, es un mandato que Dios nos dio. Nosotros tenemos que esforzarnos en el trabajo, tenemos que ser proveedores de nuestro hogar. Yo siempre les digo, lo mejor que puedas dentro de tus posibilidades es lo que mejor le puedas brindar a tu familia, ¿sí? Eso es lo que Dios te manda, que te esfuerces, que busques, que le chambees, que te levantes temprano, que te acuestes tarde. Digo, no es presunción, pero a mí a veces me levanto, y sobre todo el viernes, me levanto así como que, ¡oh!, ya cansado de toda la semana, y bueno, pues órale, vámonos a chambearle, ¿no? Pero porque es un mandato que Dios nos ha dado, ¿sí? Entonces, necesitamos ser proveedores de nuestro hogar, bajo las posibilidades que Dios nos da, bajo la bendición que Dios nos da, pero necesitamos ser proveedor de nuestro hogar, ¿sí? Cubrir las necesidades de nuestra familia, anteponer las necesidades de tu familia antes que tus propias necesidades. Y la última responsabilidad que Dios nos dio como varones es ser protector de nuestra familia. Y no se refiere a protegerlo contra la gente de afuera, contra los ladrones, sino protegerlo bajo ciertas situaciones, evitarle ciertas situaciones, ¿sí? Muchas veces las situaciones del estrés, las situaciones de tal vez la falta de economía, las situaciones familiares, protegerlo de nuestra propia familia, de nuestra mamá, de nuestra esposa, de nuestros padres, de nuestros hijos. Tenemos que protegerlas de esas situaciones. Yo en alguna ocasión, casi de recién casado, tuve una situación con mi suegra, porque empezó a atacar a mi esposa. Entonces yo sí me levanté y le dije, a ver, espéreme, es su hija y lo entiendo, pero ahora es mi esposa y tiene quien la defienda, ¿sí? Entonces, eso... Y que me echo a correr. Sí. Porque eso es algo que tenemos que entender. O sea, yo a veces le digo a mi mamá, entiendo lo que me dices, gracias por el consejo que me das, pero ahora soy mi propia cabeza, ¿no? Y entonces digo, no menosprecio el consejo de mi mamá, pero ahora yo soy mi propia cabeza y
Exactamente. Y tenemos que proteger a nuestra esposa, a nuestros hijos de ciertas situaciones, ¿sí? Pongo el ejemplo de la mamá porque a veces la mamá es, digo, yo le digo a mi mujer, tu mamá y mi mamá son suegras, las dos, son suegras, ¿no? Las dos son a veces medio difíciles de llevar. Entonces, esa es una situación difícil en la cual nosotros tenemos que entender que tenemos que proteger a nuestra esposa, a nuestros hijos, ¿sí? Y decía también ante ciertas situaciones, yo muchas veces le digo a mi mujer, bueno, ¿cómo te fue? Pues bien, y le platico la situación del día, pero hay a veces que decido no platicarle ciertas situaciones porque no tiene caso que ella se empiece a preocupar, a menos que le diga, oye, ¿sabes qué? Estoy pasando por esta situación y te pido que ores por mí. Entonces ahí sí es necesario, pero si no tiene razón de ser, la idea es protegerla y que no se preocupe de ciertas situaciones que no tienen tal vez injerencia sobre ella, ¿sí? Entonces, sí es bien importante que retomemos, yo le decía al pastor que quería yo platicarles sobre esto, compartirles sobre esto, porque necesitamos reflexionar, ¿sí?, sobre el papel que Dios nos dio como varones, tal vez a los solteros, para que ustedes sepan que cuando ustedes tengan su esposa, sus hijos, ustedes tienen que tomar esas responsabilidades que Dios nos dio. Levantarnos como líderes, levantarnos como sacerdotes, llevar el liderazgo en nuestra casa, ser el ejemplo, el testimonio, ¿sí? Que cuando haya cierta situación con nuestros hijos podamos nosotros compartirles y que ellos lo entiendan y no nada más sean palabras, sino que digan, sí es cierto, lo que mi papá me está comentando yo lo he visto que él lo hace, ¿sí? Yo le compartí a los varones la oración de las 6 de la mañana, ahora a las 7 estuvo mejor, la verdad, estuvo más tranquilo la levantada, ¿no? Pero la oración de las 6 de la mañana también yo la buscaba y la deseaba, porque era cuando yo venía y oraba y traía mis cargas y mis preocupaciones y mis peticiones para el Señor. No decía que en la semana no oraba, pero era ese tiempo especial con el Señor. Y entonces yo les compartía a mis hijos, es que tienes tal situación, órale al Señor, ¿sí? Y puede ser algo que ellos han visto en mi vida, o sea, que yo busco del Señor. Y eso es algo que tenemos que hacer nosotros en nuestra casa, ¿sí? Porque lo que nosotros hacemos es más fuerte que lo que nosotros podamos decirle a nuestros hijos. Lo que nosotros hacemos es más fuerte de lo que podamos decir a nuestra esposa, ¿sí? Entonces, recuérdenlo, tenemos que ser líder de nuestro hogar, amante de nuestra esposa, proveedor y protector, ¿sí? Ejemplo de nuestros hijos, amén. Eso era lo que quería compartirles el día de hoy. No, gracias a Dios, gracias a Dios.